Buenos días. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, además al público que nos sigue por la transmisión de Facebook Live. En esta ocasión, tenemos el honor de presentar al doctor José Antonio García Pérez, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Educación Superior por la misma institución, además de doctor en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras. Ha publicado diversos libros, como un poemario de haikus titulado Haiku, Bonsai de Poesía, también el libro de cuentos Textiario, Cuentos para apaciguar la bestia que llevamos dentro, publicado en 2010. Ha participado en el libro colectivo Los colores del recuerdo, Chihuahua, Ríos de Luz y Tinta, con 4 textos, y recientemente ha publicado el libro Zombies Letrantes, Los muertos vivientes de la literatura. Ha tomado más de 60 cursos. Actualmente imparte diferentes materias en la licenciatura en Letras Españolas, como Filosofía del Arte, Taller de Periodismo, Taller de Guiones, Didáctica de la Literatura, Gestión Cultural y Taller de Títeres Didácticos. Y las materias que imparte en el nuevo modelo educativo son Eso es arte, Genética del arte y Antropoestética de la vida cotidiana. En su experiencia administrativa, fue secretario de Extensión y Difusión, fue secretario administrativo y fue director de la facultad en el periodo 2002 a 2006. Ha sido jurado calificador en certámenes de guiones, cortometrajes, cuento y ensayo. Desde 2007 ha asistido al Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, que se organiza año con año en la Universidad de Texas en El Paso, donde ha participado con algunas ponencias. Asimismo, ha asistido desde 2007 al Coloquio Cervantino que organiza anualmente la Universidad de Guanajuato. Ha sido maestro de tiempo completo desde hace 32 años. Y hoy nos presenta la conferencia Creatividad e Innovación en la Docencia. Adelante, por favor, doctor. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. También agradezco la invitación a participar en esta 43ª Semana del Humanismo con el tema Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Mi exposición consta de 3 partes. La primera aborda de manera breve y concisa los antecedentes teóricos acerca de la creatividad y la innovación. La segunda parte es una corta entrevista donde respondo desde mi experiencia lo que ha sido hacer uso de la creatividad. En la tercera parte expongo algunos ejemplos de cómo me las he ingeniado para motivar a las y los estudiantes para que sean creativos. Empiezo. La enseñanza de la creatividad en el ámbito universitario es todo un reto que se plantea ya desde las entrañas del nuevo modelo educativo de la UACH DS-18, como se señala en 2 de las 6 competencias universitarias, como son apreciación estética e interpretativa y creatividad, innovación y emprendimiento, donde la primera se describe así, cito, competencia para el reconocimiento del valor estético e interpretación de trabajos y productos culturales, con base en teorías, en argumentos teóricos, hermenéuticos y en sus características, dentro de un contexto histórico, cultural determinado. La cultura es la expresión de los valores, creencias y desarrollo de la sociedad. Se manifiesta de diversas formas y productos, que no solo es necesario conocer, sino también entender desde los enfoques académicos y científicos que permitan una interpretación objetiva y contextualizada. En la cultura se reflejan los avances del conocimiento de las diferentes áreas por los que es posible desarrollar competencias de apreciación estética e interpretativa desde cualquier área del conocimiento. Cita, el arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, siempre y cuando el producto de esta reproducción, construcción o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque.
Por otro lado, la competencia de creatividad, innovación y emprendimiento se describe como, cito, competencia para generar cambios en los sectores económicos, sociales y culturales a través de la implementación de una respuesta original a una situación crítica y en condiciones de incertidumbre que garanticen sostenibilidad. Esta competencia es uno de los motores principales de la competitividad, el crecimiento de la economía y el desarrollo social. Es una competencia fundamental para todos los estudiantes, independientemente de la disciplina o profesión que vayan a estudiar. Tiene aplicación en diversos momentos de la formación y requiere un espacio de estimulación, reflexión y experimentación para potenciar esta capacidad de los estudiantes. La siguiente, por favor. De manera muy resumida, después de estar revisando diferentes textos, tengo esta que yo sintetizo de la siguiente manera: esencialidad de la creatividad y la innovación. Como señala María Teresa Esquivias Serrano, al referirse a la multiplicidad de conceptos que se han vertido sobre la creatividad, cito, si bien es cierto que la lista podría continuar tal y como señala Mitjans, debido a que existen más de 400 acepciones diferentes del término, también es cierto que la constante en todas esas definiciones es la novedad y la aportación, que necesariamente implican un proceso por demás sofisticado y complejo en la mente del ser humano. La siguiente, por favor. Precisamente esta dupla se reinterpreta bajo los conceptos de creatividad e innovación, donde el primer concepto implica para este trabajo, como se cita, entenderemos como creatividad la capacidad de generar y hacer realidad nuevas ideas, de lo que se infiere que será necesaria no solamente originalidad, sino eficacia. De esta forma es esta eficacia. Por otro lado, el segundo concepto concierne a la innovación. Cito, la innovación es un proceso multifacético que se ha definido en varias ocasiones como la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la innovación es un proceso iterativo, activado por la percepción de una oportunidad proporcionada por un nuevo mercado y o nuevo servicio y o avance tecnológico que se puede entregar a través de actividades de definición, diseño, producción, marketing y y un éxito comercial. La siguiente, por favor. De esta manera sintética se puede decir que la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de pensar cosas nuevas y la innovación es la capacidad de implementar dichas ideas de un modo diferente. Esto último coincide con las consideraciones finales que hace Esquivias al hacer el recorrido de las múltiples y variadas definiciones de creatividad, cuando se sirve de estas dos ideas, la novedad y la aportación. Por eso resulta tan importante considerar el aspecto flexible y adaptativo de lo creativo en la enseñanza para coadyuvar al desarrollo de las capacidades cognitivas, imaginativas y motivadas entre el docente y el estudiante, donde éste sea activo, contrariamente a la práctica tradicional. En la siguiente lámina. Bueno, a continuación les presento una mini entrevista donde yo expongo, de acuerdo a mi experiencia, sobre este concepto de la creatividad. La siguiente, por favor. Muy buenas tardes, amable concurrencia. Hoy les tengo preparada una mini entrevista sobre la creatividad con el doctor José Antonio García Pérez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo define la creatividad? Buenas tardes, señor Jack Torrance. Le escucho su voz un poco profunda, como si estuviera o estuviese usted alcoholizado o drogado. La siguiente. Ni lo uno ni lo otro, y no me haga perder el tiempo, doctorcito. Y vayamos al asunto. ¿Cómo define la creatividad? Siguiente.
como la capacidad humana con una mezcla de ingredientes como son la curiosidad, sentido poco usual del humor, acepta fácilmente cambios y transformaciones y busca resolver problemas de manera diferente, cambiando enfoques, encontrando nuevas relaciones y se deja llevar por la intuición y la imaginación. Siguiente. ¿Qué acción sientes que alimenta más la creatividad en tu vida? Siguiente. Ya nos hablamos de tú. Muy bien, Jack, fíjate. Principalmente la innovación, la creación de algo nuevo, insólito y sorprendente. ¿Sí? Jack, en tu vida profesional, ¿qué problemática recuerdas más que se haya resuelto como una solución creativa? ¿Por qué tienes esa hacha? Tiene mucho que ver con la improvisación y solucionar el problema con lo que tengas más a la mano. Y no me refiero a las hachas, ni a los cuchillos, ni nada de eso. Durante una de mis clases de taller de guiones, se fue la luz en toda la escuela y teníamos sesión en el nuevo edificio. Estaba muy oscuro y los chicos y chicas se pusieron nerviosos y se querían salir, pero apenas iba a iniciar la clase. Como el tema era de guiones para radiodramatización, los puse a escuchar unos cuentos de terror de Fernando Laiseca y luego les pedí que ellos contaran una historia de miedo o de fantasmas. Así se nos fue la clase hasta que llegó la luz. Siguiente. ¡Ay, qué impresionante! En una palabra, para ti, ¿cuál sería el ingrediente esencial de la creatividad? ¿Sí? La capacidad de invención. Dije una sola palabra. Invención. Gracias y nos veremos en tus pesadillas. Para concluir esta primera parte, se deja anotado que la creatividad y la innovación son competencias genéricas de toda profesión y por lo tanto competencias transversales de los currículos de formación profesional. Son procesos multidimensionados en los cuales intervienen factores diversos, políticos, ideológicos, económicos, ambientales, culturales y psicológicos, que afectan a todos los niveles contextuales y, según mi experiencia, deben considerarse como parte de los currículos correspondientes a la formación de profesionales en los distintos campos del conocimiento, integrando el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores que forman al profesional competente con un sustento teórico y metodológico. La siguiente. Estas teorías se vuelven importantes al proyectarse en escenarios educativos, bajo la concepción de que la universidad tiene como propósito la formación de personas en futuros ciudadanos con capacidad de pensar y crear ante las cotidianidades que enfrentan, considerando el ambiente áulico como un espacio activo, lúdico, que promueva las situaciones de enseñanza-aprendizaje utilizando el pensamiento divergente o lateral. Siguiente. Tal y como lo señala Bayerster, cito, las situaciones abiertas de aprendizaje a partir de experiencias y emociones personales con estímulo de pensamiento divergente en que el alumnado proyecta sus ideas, potencian la diferencia individual y la originalidad y se convierten en hechos clave y decisivos para una enseñanza activa y creativa. La siguiente. Práctica docente con aplicación de creatividad e innovación en la conferencia La ciencia fricción, abordando los géneros de la ciencia ficción y el steampunk en Sala Cineclub en la Facultad de Filosofía y Letras. Recursos, presentación, PowerPoint, teatro guiñol y la participación musical de un grupo de alumnos. Bueno, nada más una contextualización rápida. Cuando me tocó participar en la Semana del Humanismo, yo siempre procuro que además de que haya un aprendizaje respecto a algún tema, procuro también siempre manejar elementos lúdicos, pero también visuales y tratar de combinar diferentes géneros. La siguiente, por favor.
En el modelo educativo anterior, la carrera de Letras Españolas, primer semestre, asignatura Filosofía del Arte, tema categorías estéticas, ejemplo Fricarte, una explicación para el contextualizar. Bien, en esta materia se ven como uno de los temas las categorías estéticas y para ello al grupo, ellos tienen, en vez de hacer una presentación en PowerPoint, retoman los contenidos de cada categoría y presentan un stand en donde muestran productos, elementos que tienen que ver con la categoría que les tocó. La siguiente, por favor. Modelo educativo anterior, carrera de Letras Españolas, primer semestre, asignatura Filosofía del Arte, tema categorías estéticas, ejemplo Fricarte, es la 24, sí, modelo anterior, asignatura Filosofía del Arte, tema definición de arte, ejemplo menú de arte. A partir de una definición de arte de Diego Rivera, donde en forma resumida expresa que el arte es vital y debe ser consumido, los estudiantes diseñaron menúes con platillos, pósters y bebidas alusivos a diferentes artistas, obras y movimientos, como se puede ver en los siguientes ejemplos. Aquí en esta pantalla, ustedes pueden ver cómo un estudiante tomando como autor a Lovecraft, él decidió poner en su diseño y en donde estamos viendo cómo los productos se presentan así, como ensalada asatot, ensalada Nyarlathotep, ensalada aire frío. Estos hacen referencia a los títulos de los cuentos o de algunas novelas de Lovecraft. La siguiente. Acá también tenemos una estudiante decidió tomar como referencia los contenidos de la obra de José Revueltas y entonces nombró a su restaurante Apando, en donde las entradas, hamburguesas y desserts tienen los siguientes nombres: Albino, El Carajo, Fries, Los Motivos de Caín, El Luto Humano, Los 10 Terrenales, que hacen referencia pues a las diferentes novelas de este autor. La siguiente, por favor. En esta lámina tenemos un menú que consta de no nada más de una página, sino de otras más, porque sigue la tercera, en donde nos está tomando en cuenta la obra precisamente de Julio Verne. Y nuevamente, con la referencia, está tomando como modelo los elementos de este autor en su novelística y los pone como si fuera un menú. Adelante, la siguiente. Y aquí tenemos otro ejemplo, y aunque yo esté aquí y tú estés por allá, el sentimiento sigue intacto, corazón que late por lo menú. Solo queda cantar y esperar que el viento llevemos a donde estés. Adelante, aquí tenemos un ejemplo de un menú bastante original porque es solamente con respecto a las ideas y probablemente textos que tenga el estudiante. Por ejemplo, dice sangre negra detenida, aroma nostalgia, lluvia para crecer en sus 3 presentaciones, canción de tus mañanas, protagonista de las noches, si supieras, vámonos a Marte, San Lucas y todos los demás textos. La siguiente. Sí, también continúa, dice, si supieras, vámonos a Marte, San Lucas. La siguiente. Ok, muy bien, gracias. Como podemos observar, en esta lámina ya estamos haciendo referencia al modelo educativo contemporáneo, que es el modelo nuevo. Y en primer semestre, en la asignatura Eso es Arte, el tema son vanguardias de principios del siglo XX, en donde los estudiantes retomaron como uno de los temas los poemas dadaístas y los caligramas. Y entonces cada uno de ellos tuvo que diseñar, inventar un poema dadaísta y un caligrama. Explico brevemente qué consiste el poema dadaísta. Se tienen que recortar palabras, a veces de un periódico, de una revista, o escribirlas, se ponen en un recipiente, se revuelven y se van sacando de una por una, y de acuerdo a ese orden, como vaya saliendo, aunque sea completamente absurdo, se van conjuntando expresiones o, digo, algunas líneas o párrafos. Mientras que por otro lado el caligrama, ellos tienen que pensar en una figura y dentro de esa figura se va a llenar con el texto poético.
En este caso tenemos una referencia a lo que sería un felino. La siguiente. También aquí tenemos otro ejemplo donde está muy claro la referencia respecto al tema que es la lluvia, y obviamente pues lo que vemos es una gota acomodada con las palabras. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de caligrama. Como bien ven ustedes, tiene mucho que ver entonces con lo que el estudiante tenga la idea que él y plasmarla en un dibujo. La siguiente. Estos son ejemplos también de poema dadaísta. La siguiente. Otro ejemplo de poema dadaísta. A la siguiente. Este me gustó mucho. Está extraído de un texto de Julio Cortázar. La siguiente. Bueno, pues llegamos a las consideraciones finales. Como una consideración a resaltar se encuentra que actualmente en las empresas y organizaciones tales como 3M, DuPont, HP, Motorola, Ford, etcétera, han señalado a los actos de crear y de innovar como activos intangibles que pueden mantener la competitividad. El fomento de estas habilidades es tan significativo para ellos que han logrado invertir grandes cantidades para su desarrollo, además de proporcionar espacios donde se pueda pensar, crear y proyectar estas potencialidades en beneficio de una mejora continua. Si esto es lo que se nos pide en un futuro laboral, ¿por qué no fomentar la creatividad y la innovación desde los años universitarios? Después de revisar algunas líneas de investigación sobre el pensamiento creativo y sobre la innovación, nos percatamos que hay mucho por hacer. No obstante, se puede y debe considerar que la aplicación del trabajo creativo en el ámbito educativo es determinante, debido precisamente a que en la medida en que desarrollamos en los educandos estas habilidades, la manifestación y expresión creativa no se hará esperar, tanto en lo académico como en sus actuaciones en la vida. Por su atención, muchas gracias. Entonces, ¿listo? Agradecemos muchísimo la participación del doctor José Antonio García Pérez y bueno, me permitiré hacer lectura de la constancia por su participación en la Semana del Humanismo. Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras otorgan la presente constancia al doctor José Antonio García Pérez por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con su conferencia Creatividad e Innovación en la Docencia. Firman doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras, y maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradecemos muchísimo su participación, doctor, y agradecemos también a todos los que están viendo esta conferencia.